Ahora vamos a comenzar con el panel central, que hace una construcción conceptual de qué hablamos cuando hablamos de género, derechos humanos y diversidad. El mismo va a estar a cargo de, ahora sí, la licenciada Lucía Gras y la licenciada Magalí Quinteros, que son integrantes de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia en el equipo de promoción de derechos. Concepto de género. Seguramente, y ahora tomo lo que apareció en el video, dominantemente cuando vamos mencionando la palabra de género va quedando ligada a las situaciones de violencia. Pero el género no es solo relacionado con la violencia, ¿sí? Entonces un poco la propuesta es poder pensar qué nos dice ese concepto y en función de lo que se define como género, pensar en situaciones cotidianas que eso se va expresando, ¿sí? Bueno, empezamos, Lu. La definición hace referencia a aquellos roles, responsabilidades, atributos, características y representaciones sociales que la sociedad asigna a las personas por el hecho de ser varones o mujeres en una cultura y en un momento determinado. Acá nos vamos a detener en lo que respecta a hablar de varones y mujeres, y en realidad esa mirada también decimos incluye lo diverso, la diversidad, porque hay distintas maneras de ser varones y de ser mujeres socialmente, ¿sí? No biológicamente, sino que justamente en estas interacciones culturales y sociales se van definiendo formas, atributos, roles que van diferenciando las cualidades o las características asignadas a varones y a mujeres. Sí, nosotros queremos comentarle, que con fines pedagógicos vamos a hablar de varones y mujeres como dos géneros posibles, pero sabemos que hay otros, no desconocemos la diversidad, pero solamente para este momento hablaremos así de manera tan binaria. A varones y a mujeres, ustedes saben, se nos asignan distintas características. ¿Se les ocurren algunas características que nos asignen a las mujeres? Madres, la maternidad, ¿qué otra? Vestirnos de rosado, ajá, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Más fuerte? El pelo largo, una cuestión estética que tiene que ver con el pelo largo, con el cuidado del cuerpo, la belleza. ¿Qué más? Los quehaceres de la casa. Los quehaceres de la casa, ajá, las tareas domésticas. El cuidado de los niños, las niñas, las personas adultas mayores o con discapacidad. Las personas con discapacidad, ajá. A la pareja. El cuidado de la pareja. La atención de la pareja. Y a los varones, ¿qué características se les asigna? El trabajador. Proveedor. ¿Sí? Fuerte. El macho. Ajá. ¿Qué más? Trae la plata. Bien. Perfecto. Es decir, históricamente se nos han ido asignando características a varones y a mujeres, y esas características se han ido cristalizando y de alguna manera construyendo un modo de ser. Quien no se ajusta a esas características, la sociedad juzga de alguna manera, ¿no? Esto, lo decimos siempre, pero lo volvemos a repetir, es una construcción cultural. No hay nada que biológicamente determine que seamos buenas madres, buenas cuidadoras, buenas haciendo la tarea doméstica. Son tareas que nos asignamos culturalmente y que hemos aprendido, y, por ejemplo, se habla mucho, hay ideas asociadas a esto de lo biológico, como la cuestión del instinto materno. Ustedes saben que constantemente escuchamos esto de, bueno, pero ustedes con su instinto materno, queremos contarle, muchas saben, pero no existe en ningún lugar alojado en el cerebro el instinto materno. No hay ningún correlato biológico con esas características asociadas que nos han asignado. Esto es lo que acabo de decir. Lo pasamos eso.
antes de eso, ¿se escucha? Ahí está. Esto que decimos socialmente construido también es en un proceso histórico, es decir, actualmente como somos varones y mujeres es diferente de cómo fueron nuestros abuelos y abuelas y cómo fueron las mujeres de principio de siglo. Es decir, la historia también ha ido en este sentido generando distintos modos de ser varones y mujeres, y esto también está acompañado con cómo en este proceso histórico las mujeres hemos ido buscando mayor protagonismo y generando también espacios de lucha para garantizar nuestros derechos. Entonces, las formas en que vamos siendo mujeres y varones también tiene que ver con estos procesos sociales que no son en todos los tiempos iguales, ¿sí? Bien, avanzamos con esto que nos interesa revisar estas relaciones de género. ¿Por qué? Porque construyen jerarquía. ¿En qué? En los niveles político, social, económico y simbólico que condicionan las posibilidades de cada persona. Esto que decimos, estas diferencias que se van estableciendo entre varones y mujeres, estas diferencias lo que van haciendo es generar no solo desde este lugar de diferencia, sino lo que se va generando son situaciones de desigualdad, porque lo jerarquizado siempre va a ser lo masculino sobre lo femenino. En estas acciones, sobre esta base que son las diferencias entre varones y mujeres, entre lo femenino y lo masculino, lo que se va a generar es un orden de jerarquía, y es ahí donde empiezan a aparecer las desigualdades. Nosotros decimos antes lo de los privilegios. Me faltó decir lo de los privilegios. Se distribuyen privilegios que inciden en las relaciones sociales, y estas relaciones definen socialmente los derechos, ni más ni menos. Sobre esta base desigual lo que vamos a tener es una desigualdad en el ejercicio de los derechos. Un poco esto lo hablamos, recién en términos de que esta organización social se estructura fuertemente en una lógica de opuestos, complementarios y jerárquicos. Un poco ahí queda bien dicotómico, los aspectos. Si leemos la columna de la izquierda y la columna de la derecha, rápidamente podemos pensar, bueno, ¿a quién se le atribuyen las cualidades que están en la columna de la izquierda? A los varones. Y la de la columna de la derecha necesariamente van a ser para las mujeres. Es decir, esto que aparece como la razón, un poco lo que decían, hoy mencionaban, la mente, el tema de la cultura, lo objetivo, lo fuerte, lo activo, la producción y lo público, socialmente han sido los atributos y las cualidades que se han asignado a los varones, y es desde ese lugar y desde ese rol social que se ha producido esta forma de ser varón. Las mujeres, en cambio, relacionadas más con la emoción, con la naturaleza, con lo subjetivo, con lo emocional, lo débil, lo pasivo, y ahí aparece esta cuestión de la reproducción y lo privado, es decir, ligar la maternidad, la función materna, al ámbito de lo privado y del cuidado dominantemente. Estos atributos, estas cualidades, sabemos que están en movimiento, sabemos que no se dan así completamente actualmente, que están en proceso de cambio, pero sí tenemos que decir que fuertemente cuando uno de los dos géneros intenta salirse de estos atributos y de estas cualidades, sufre alguna situación en donde es sancionado, es decir, quien busca salirse de estas formas recibe algún tipo de sanción. Si una nena anda jugando a la pelota o trepada a los árboles, ¿qué se va a decir de esa nena? ¿Cuál es el comentario que recibe una niña? ¿Qué es una machona? Si a un niño no le gusta jugar a la pelota y le gusta otro tipo de juego, ¿qué es lo que aparece? ¿Cuál es la mirada sobre ese niño? ¿Qué se le dice? Es decir, cuando no se cumple
con estos atributos socialmente asignados, lo que aparecen son situaciones en donde aparece la sanción, la figura de la sanción sobre quienes no cumplen con estas expectativas sociales. Sí, que tiene una función, digamos, correctiva, porque lo que se intenta es volver hacia este curso de ordenamiento, ¿no? Y este ordenamiento tiene funciones. En esta sociedad capitalista ustedes saben que la división sexual del trabajo tuvo en su momento, bueno, está ahí arraigada, ¿no? Hoy lo estamos discutiendo, por eso se empiezan a generar movimientos, pero como siempre decimos nosotros, todavía goza de muy buena salud y tendremos que seguir empujando. A mí me interesa, digamos, hacer el comentario de que en esta lógica de complementarios también se sostiene la cuestión de la heteronorma. Entonces pensamos en familias donde tiene que haber un hombre y una mujer para que cada quien cumpla las funciones que corresponden, y se empiezan ahí sobre esa heteronorma a montar ciertos mitos que tienen que ver con, ustedes escucharán desde muy chicos que se le dice esto de la media naranja, encontré mi media naranja, lo que me falta, como si uno de los dos, tanto el varón o la mujer, necesita eso otro que le falta porque no viene con él o con ella biológicamente. Entonces, nos interesa que ustedes vayan viendo estas conceptualizaciones y empezar a pensar cómo esto se reproduce en la cotidianeidad y cómo lo reproducimos en las prácticas cotidianas profesionales, porque siempre lo hacemos, digamos, se nos cuela todo el tiempo y es un ejercicio de reflexión constante empezar a pensar dónde se nos está yendo. Cuando viene una mujer a consultar, yo muchas veces escucho que la llaman mamá, por ejemplo, como si fuera un rol destinado, ¿no? Y como si todas las mujeres que atendiéramos fueran mamás. Entonces, de distintas maneras se nos va colando todo esto y es una práctica reflexiva que tenemos que hacer todo el tiempo, y lo mejor sería que lo hagamos en equipo, porque solas es bastante dificultoso. Bien, otra cuestión que es importante tener en cuenta, nosotros decimos que el género, esto de lo que estamos hablando, es una categoría que tenemos que tener en cuenta cuando se nos presenta una situación que acompañar o cuando estamos pensando una política pública, pero hay otras también que tienen que ver con la etnia, con el sector socioeconómico, con la orientación sexual, con la edad, la ubicación geopolítica donde viven las mujeres, porque no es lo mismo atender a una mujer analfabeta pobre que atender a una mujer de clase media profesional, por ejemplo. Las situaciones de vulnerabilidad se profundizan, ¿sí? Si nosotros vamos pensando en cada categoría o no, digamos, esta cuestión de lo multiseccional, que es un concepto también que hay que tener en cuenta, no podemos perderlo de vista. No es lo mismo tampoco una mujer discapacitada que una que no lo es, no es lo mismo una mujer que tiene problemas de salud que alguien que no los tiene. Todas estas variables las tenemos que hacer jugar todas juntas y la complejidad se vuelve muy grande. Ustedes conocerán de estas situaciones, pero no queríamos dejar de decirlo. Bueno, esto quizás lo podamos pasar de largo porque algo ya dijimos, pero cómo se construye el género lo vamos construyendo culturalmente. Desde el mismo momento en que las mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, nos dicen, ¿cómo le vas a poner? Entonces le empezamos a asignar un nombre, nos empiezan a regalar cosas en relación al sexo cuando nos enteramos, rosada, celeste. Es muy difícil comprar, para quienes tenemos hijos sabemos que es muy difícil salirnos a veces de esas posibilidades porque no existen otras. No nos dan mucha opción. Cuando vamos a comprar juguetes, ustedes verán que la juguetería está de un lado todo lo de nena, de otro lado todo lo de varón. La industria de la juguetería es quizás la menos, en la que menos hemos podido incidir hasta ahora. Y
también en los tipos de juegos, digo, en esto también, la posibilidad de generar espacios en donde los niños y las niñas, digo, en este proceso de socialización, la familia es el primer espacio, la primera institución, en donde esto fuertemente empieza a subjetivarnos, cómo debemos ser varones y mujeres es algo que lo aprendemos en lo cotidiano de nuestra casa, qué tareas se nos asignan al grupo de hermanos, cuál es la tarea que vamos a hacer las mujeres y cuál es la tarea de los varones. Y estos modelos familiares son los que siguen reproduciendo o no, y en todo caso empiezan a mostrar una nueva forma de ser dentro de ese grupo familiar, sosteniendo o no estos modelos en donde las mujeres vamos a quedar asignadas a determinadas tareas y los varones van a tener ciertos privilegios dentro de esta dinámica familiar. Es decir, quienes dominantemente van a reproducir las tareas de cuidado y quienes van a tener en todo caso su tiempo destinado para otras cosas que no sea la atención de otros y otras dentro de ese sistema. Después decíamos el tema de los juegos y los juguetes, los espacios también de juego de niños y niñas, que sean espacios en donde puedan jugar con todo lo disponible. Nosotros trabajamos mucho el tema con las escuelas, los centros de atención familiar también. Hicimos unas jornadas en donde salir de este rincón que se había asignado, el rincón de la mamá, el rincón de la construcción, en donde quedaban bien diferenciados los juegos que tenían las niñas y cuáles eran los juegos y juguetes disponibles para los varones. ¿Por qué? Porque el juego lo que va a hacer justamente es representar, a través del juego los niños y las niñas van a representar estos roles de género. Y es muy interesante pensar, que puedan pensarse también más allá de lo que está establecido. Llevo un ejemplo concreto. Nosotros venimos acompañando a la Secretaría de Bienestar de la Universidad Tecnológica Nacional. Cuando comenzamos con la tarea con esta secretaría, el objetivo era aplicar el protocolo de violencia de género dentro de la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe, y en el primer encuentro lo que nos proponen es justamente acompañar el proceso. Y cuando hacemos la indagación, bueno, ¿cuál es la población? ¿Cuál es el número de ingresantes que tiene la Universidad Tecnológica? Y un 86% de la población de ingresantes son varones. Es decir, la diferencia es el ingreso de mujeres. Acá en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Tecnológica, se estudian 5 ingenierías, ¿sí? Civil, mecánica, electrónica, bueno, son 5 ingenierías. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué las mujeres no se pueden proyectar, no pueden verse como futuras ingenieras? Y luego, en el tránsito, también dentro de esa institución, va siendo menor el número de mujeres que, por ejemplo, están en las ingenierías que se denominan las difíciles. Dominantemente estudian ingeniería civil, que sería como la más fácil. Digo también de cómo estos atributos y estas evidencias que aparecen de para qué podemos o qué podemos hacer, dominantemente ligada a la razón, a estudios que son más difíciles, la matemática, la computación, la ingeniería, también queda ligada dominantemente y en la diferencia en este ingreso, y las mujeres no pueden proyectarse en este otro tipo de formaciones más allá de las formaciones que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Digo, si pensamos la población que asiste a este tipo de profesiones, no es casual que dominantemente hoy la mayoría también seamos mujeres. Otro dato, digamos, que a mí me resultó bastante impactante, ustedes saben que la subsecretaría funciona en la red de casas de protección que están distribuidas en toda la provincia, y a fines de año, al principio de este año, hicimos
a partir de los datos del observatorio, un análisis, y ustedes saben que casi el 93%, no me acuerdo si 93 o 95%, de los varones agresores, las mujeres mencionaban, que tienen algún oficio, o sea, eran electricistas, herrero, carpintero, cualquier oficio, taxistas, bueno, había de hecho más de 30 oficios asignados. En el caso de las mujeres que habían ingresado a las casas, exactamente el mismo número, el 90 y pico %, eran mujeres desocupadas que decían no saber, no tener posibilidades de trabajo porque no habían aprendido algo que les permita trabajar, básicamente, ¿no? Hacían changas y demás, pero no tenían los conocimientos de los oficios que sí tienen los varones, es decir, que ahí también se presenta, o sea, al nivel universitario como al nivel de los oficios, más o menos la misma realidad. Bueno, entonces decíamos, nos proyectamos a través de los juegos y juguetes, las canciones y los cuentos. Si nosotros las miramos también, hay princesas que son salvadas por los príncipes fuertes. Ahora empiezan a haber otros cuentos, otras historias, pero incipientemente, ¿no? Los clásicos. Y que no está mal seguir leyendo estos cuentos tradicionales de las princesas. En todo caso, la propuesta siempre es poder tener una mirada que problematice esas historias o poder cambiarle los finales. Digo, que las princesas no necesitan ser salvadas, que siguen transmitiendo esta idea de debilidad, de sumisión y de dependencia que se genera, digo, en estas historias, y que son modelos que nos van subjetivando y que sí perduran en el tiempo, porque en la adolescencia, y un poco después lo vamos a ver, el mito del amor romántico, gente, esto que parece que ya está súper elaborado y que no se da así, está muy fuertemente arraigado entre nuestras adolescentes y nuestros adolescentes. Y las relaciones o las primeras relaciones de noviazgo, los indicadores, según los datos estadísticos del Rubin, las primeras situaciones de violencia se dan en el noviazgo, pero son invisibilizadas. Es decir, se esconden detrás de este mito del amor romántico y de los celos y no se pueden leer y detectar como situaciones de violencia, que son las situaciones de celo y control que se dan en las relaciones y que muchas veces quedan encubiertas en estas formas de entender las relaciones, en entender que si me cela es porque me quiere. Y mucho de esto, digo, se refuerza con estas historias, con estos cuentos, con las novelas, con las canciones. Nosotros cuando trabajábamos con los equipos por ahí en tareas que se piensan o en actividades que se piensan con las y los adolescentes, problematizar la letra de las canciones, sacarle la música y leer lo que dicen las canciones de cualquier género, digo, en términos de poder hacer un análisis crítico, porque siguen mostrando estos estereotipos de género fuertemente arraigados. Esto, digo, que nosotros estamos mencionando es justamente cómo los estereotipos de género gozan de muy buena salud y están presentes en lo cotidiano. ¿Cuál es la tarea? Problematizar, poder develar cómo estos estereotipos siguen reforzando y sosteniendo las relaciones de desigualdad. Un poco la propuesta, digo, cuando buscamos este material es poder y problematizar justamente que son muy pocas las campañas publicitarias que muestran estos modelos. Dominantemente los modelos que vamos a ver en las publicidades tienen que ver con reproducir los estereotipos de género y donde los atributos y las asignaciones que tenemos las mujeres van a estar más relacionados, qué sé yo, por ejemplo, las propagandas de Cif, en donde la reina del castillo tiene el castillo brillante, entonces todos los productos de limpieza son para que el castillo brille,
y por ejemplo, antes trabajábamos con la publicidad de los pañales, en donde aparecía, ¿te acordás? Pablo Echarri. Bueno, una publicidad. Es decir, esto que se transmite a través de los medios de comunicación también sigue reforzando dominantemente estos estereotipos. Es una, dos, algunas publicidades en donde se muestran modelos diferentes y que son justamente los que tenemos que cambiar y buscamos transformar socialmente. Sí, ahora si ustedes empiezan a mirar, digamos, desde esta perspectiva, verán que a quién se les vende autos y a quién se les vende productos de limpieza, a quién se les venden pañales, a quién se les venden joyas, por ejemplo. Hay como públicos cautivos que, bueno, eso es la tarea de empezar a modificar. Y esto no queda solo afuera, queda en los modos en que nos relacionamos. ¿Nunca les pasó entrar en una casa de electrodomésticos a comprar la heladera? El vendedor o la vendedora dominantemente nos habla y nos que todos los beneficios de la heladera, y si vamos con nuestra pareja le habla de las formas de pago. ¿Nunca les pasó o ir a un banco a solicitar un crédito y dependiendo del monto de crédito va a hablar con uno o con otro? Estos estereotipos de género están presentes en todas las interacciones sociales y se reproducen, empezó el ruido, y se reproducen de modo acrítico, es acrítico que esto está presente. Sí, de hecho, por ejemplo, quienes trabajan en la administración, no sé si el municipio de comunes será lo mismo, pero quienes trabajamos en la administración pública provincial, cuando tenemos un hijo o una hija y nuestra pareja también trabaja en la administración pública, quien cobra la asignación familiar es el varón. Automáticamente se le paga el salario familiar al varón, y si la mujer quiere cobrarlo ella, hay que hacer un trámite que bastante, como ustedes saben, no es sencillo ni rápido, para cambiar la titularidad de esa asignación. Es realmente, mucho lo que hay que revisar, porque estos estereotipos están en lo más profundo y todo el tiempo interfieren en nuestra vida cotidiana. ¿Lo paso? Bueno, podemos diferenciar, un poco esto lo estuvimos hablando también, pero existen estereotipos, mitos y prejuicios que están arraigados. Los estereotipos, ustedes saben que son representaciones sociales, estas asignaciones que se le atribuyen a las mujeres. Los mitos tienen que ver con las creencias que son incuestionables y que se expresan en hechos y relaciones, Entonces, por ejemplo, podemos encontrar algunos mitos como que una mujer está plena cuando tiene hijos o hijas, o esta idea de, ustedes vieron, quienes estuvieron embarazadas, cuando te dicen es el mejor estado. Yo, después de tener hace muy poco tiempo a mi hija, quiero escribir un libro para decir que no es cierto, que no es el mejor estado. Estas cuestiones sobre los estereotipos que se asientan, ciertas ideas o creencias para que romantizan, si se quiere, un poco estas situaciones, ¿no? De los varones también, cuando dicen que un hombre está pleno cuando tiene una vida sexual activa. Esa es otra idea, otro estereotipo que pesa sobre los varones, es que los varones son todos activos sexualmente y que no pueden controlar sus impulsos sexuales. Entonces, sobre eso se monta este mito que dice el varón está pleno, feliz y tiene una vida sexual activa. No necesariamente los varones necesitan una vida sexual activa para ser felices, ¿no? Y que si es sobre esta misma idea, lo trasladamos a las mujeres, una mujer con una vida sexualmente activa no tiene la misma característica ni va a tener la misma definición social
ahí me quedaré quieta, porque sobre ella va a pesar un prejuicio, una mirada en donde va a aparecer la sanción social respecto de que esa mujer tiene una connotación, una descalificación, una connotación negativa. Entonces digo, para los varones lo que está habilitado para uno es lo que está prohibido para el otro género. Entonces desde estas relaciones desiguales, lo que para uno se permite es lo que se restringe para el otro género. Es importante, insisto, reflexionar sobre estas cuestiones, porque cuando se transforman en mandatos, empiezan a pesarnos sobre la vida de cada una de nosotras. Cuando nunca caemos sobre cuestiones personales, pero cuando yo quedé embarazada, digamos, me decían, es el mejor estado, y yo decía, pero si yo no siento que sea el mejor estado. Y obviamente viene la culpa, de decir que estoy mal, será que esto me está complicando la existencia, pero realmente yo no lo sentía como el mejor estado. Cuando se transforma como un mandato a ser vivido, o cuando nosotras colaboramos para que eso se instale como un mandato, me parece que ahí es donde nuestra intervención profesional tiene que poner la pregunta, porque atrás de eso probablemente haya sufrimiento, ¿no? Bueno, y lo otro que hay que revisar también son los prejuicios, que también son representaciones sociales donde lo que se hace es calificar la conducta de una mujer o de un varón en base a si cumple o no cumple con todos estos roles, los atributos y los mandatos que se le han puesto. Y lo que decíamos, una mujer, por ejemplo, que está con muchos varones es una atorranta y el varón es un ganador, digamos. O un hombre preocupado por la moda es homosexual, digamos. Estas cuestiones se monta, digamos, sobre el estereotipo un juicio, ¿cierto? Y eso sería justamente el prejuicio. Todo esto de lo que estuvimos hablando tiene que ver con el patriarcado. ¿Querés más vos? El patriarcado hoy se mencionaba cuando hicieron la apertura, es una palabra que está escuchándose más cotidianamente, pero que sigue gozando, nosotras decimos, de muy buena salud. Todas las instituciones actuales, se basan sobre esta forma de relación que es el patriarcado. Es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas, que tomando como excusa la diferencia social y su significado genérico establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad, otorgándole privilegios e institucionalizando su dominio y superioridad sobre la mujer. Genera regímenes sobre la sexualidad, tales como la heterosexualidad, el control reproductivo o la fidelidad. Todas las instituciones, decimos nosotras, están atravesadas y configuradas sobre estas ideas patriarcales, y quienes formamos parte de esas instituciones, la tarea que tenemos es poder problematizar y ver cuál es el modo en no reproducir estas relaciones de desigualdad dentro de cada uno de esos espacios, y cómo también va configurando las prácticas profesionales. Pensar hoy, y el hecho de que haya tanta convocatoria de profesionales y no profesionales para poder reflexionar acerca de lo que es la perspectiva de género, es poder justamente tomar herramientas teóricas, técnicas, que permitan en todo caso visibilizar y comenzar a desnaturalizar cómo esas prácticas, esto que decía Lucía, se filtran. Muchas veces lo tenemos tan arraigado y nos configura y subjetiva que no podemos a veces ni siquiera empezar a visibilizarlo, está invisibilizado. Entonces la propuesta es justamente poder visibilizar cómo esto está instalado naturalmente, que no es así, pero que sí nos va configurando y vamos reproduciendo muchas veces
en acciones cotidianas este sistema de desigualdad. Pensar las prácticas profesionales, nosotros siempre decíamos, por ejemplo, el tema de qué se le ofrece en los lugares de capacitación a las mujeres, en el tema de capacitación laboral, capacitación en oficio. Siempre cuando trabajábamos con los equipos pensábamos, bueno, pero ¿cuál es la oferta que hay en tu localidad respecto de la formación laboral o capacitación laboral para las mujeres? En una localidad nos decían, bueno, pero una mujer quiere hacer un curso de computación. Y el problema es que no puede, porque no hay un curso de computación, no se ofrece en esa localidad. No, sí, el curso de computación está. El tema es el horario. El único horario que se dictaba ese curso de capacitación en oficio era a las 7 de la tarde. Pero sí tenía disponible durante la mañana y la tarde siesta, cocina, tejido y demás, panadería y otros oficios, otras capacitaciones. Y el de computación era el único que estaba a la tardecita. Entonces, cuando empezaron a indagar y a preguntar por qué estaba en ese horario, lo que desde el centro capacitador les dicen es que porque en ese horario les quedaba cómodo a los varones que dejaban de trabajar, ya cumplían su jornada laboral y entonces podían asistir a hacer el curso de capacitación. Digo, tener una perspectiva de género lo que nos permite es problematizar sobre esa situación. Lo que va a brindar la herramienta en capacitación de oficio que va a tener alguien que accede a computación, sabemos que no es la misma que alguien que hace un curso de cocina, no porque sea menos valioso para los subjetivos, sino que después, al momento de la oferta laboral, también genera una desventaja. Entonces, ¿cómo están pensados los espacios? ¿A quiénes están destinadas las actividades y las propuestas dentro de cada uno de estos espacios? Necesita de tener esta perspectiva de género. Nada, proponer esta misma actividad a lo mejor en un horario de la siesta, ¿qué es lo que permite? Que accedan más mujeres, porque sabemos que dominantemente las mujeres pueden acceder a hacer alguna actividad o algún curso en el tiempo en que los niños y niñas, que dominantemente son las que tienen la tarea de cuidado, están en la escuela. Entonces, generar ese espacio o a lo mejor buscar, complementar, nosotros decimos que a la hora en que está ese curso, si los niños y las niñas ya salieron del horario escolar, haya algún taller en la biblioteca, haya algún espacio que le permita, en todo caso, que ellos estén haciendo una actividad mientras la mujer también está pudiendo desarrollar esto que decía Lucy, ¿no? La posibilidad de capacitarse en un oficio, la independencia, la autonomía y la independencia económica de las mujeres, gente, es uno de los grandes obstáculos que aparecen al momento de salir de las situaciones de violencia de género. El hecho, nosotros detectamos dos grandes obstáculos para que las mujeres puedan poner un fin a sus situaciones de violencia de género. Uno es el tema del hábitat, la posibilidad de tener vivienda propia. Y otra es el tema de lo económico, la dependencia económica. Es decir, trabajar fuertemente para que las mujeres puedan acceder a las capacitaciones, para que puedan continuar con los estudios, para que puedan acceder a mejores lugares de trabajo, también es una forma de acompañar y empoderar a las mujeres para salir de las situaciones de violencia de género en las que se encuentran.